Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a platicar sobre música con un gran especialista, un melómano consumado, el periodista Pablo Espinosa, que dirige la sección cultural del periódico La Jornada y que acaba de publicar un libro excepcional, La música, ese misterio. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este Cruce de Palabras. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Pablo, ¿cómo escribir sobre música? Da la impresión de que escribir como música es como escribir sobre vinos, donde siempre hay que recurrir a otros sabores en comparación, que si tal vino sabe a roble, tiene aromas de frutillas del bosque, en fin, pero una descripción de qué es el vino en sí mismo, yo nunca la he leído, pero ¿cómo se le hace para escribir sobre música? Es un método similar. En el caso de la música recurrimos a las metáforas, porque se trata de algo intangible. El vino lo podemos degustar, ver, sentir, y la música solamente escuchar, no existe ni siquiera en la partitura. Como escritura se parece muchísimo a la poesía. Es algo semejante a quienes escriben sobre poesía. Ahí también se ve la dificultad de escribir sobre algo que está más allá de las palabras. Entonces, para escribir sobre música, que es uno de los temas más difíciles, tenemos las metáforas como herramienta. Pero en mi caso, y veo que es una tendencia generalizada, sobre todo en Europa, es que el periodismo, las herramientas del periodismo y los recursos periodísticos se están incorporando al territorio del arte de la música, y hay una serie de nombres, algunos de ellos muy grandes, pero la mayoría son reporteros, periodistas, personas especializadas en música, pero que escriben en periódicos y ya empiezan a contar historias. Alrededor de la música. A partir de la música. En mi caso, por ejemplo, en este libro, La música, ese misterio, es una colección de textos en los que hay personajes. Es un libro sobre música, pero no es un libro de musicología. Personajes como Eric Satie, exacto, o como Leonard Cohen, o como Jimi Hendrix. Exactamente. Leonard Cohen, Hendrix, Satie, los convierto en personajes literarios. A tal punto que me ha sucedido lo que yo, como periodista, haciendo entrevistas con escritores, he escuchado mucho cuando los novelistas dicen: es que el texto ya empieza a cobrar vida y tú ya no existes, y el texto empieza a caminar y los personajes te dictan sus órdenes y tú ya no decides. De pronto me sucedió eso, y de pronto Sibelius, por ejemplo, empieza a caminar solo y empieza a tomar decisiones como personaje de mi texto. Adquiere vida propia, como le sucede a los novelistas con sus personajes. Exactamente, y eso es lo que se está haciendo en el ámbito, sobre todo europeo, para hablar sobre música. Hay una tradición de crítica musical en el continente muy grande, digamos. Grandes escritores como Alejo Carpentier, sí, eran también extraordinarios cronistas o críticos musicales. Sí. ¿Cómo explicarnos esto? Ellos fueron, ahora que lo mencionas, los pioneros del movimiento que ahora ya está rindiendo frutos. Ellos todavía eran escritores que publicaban en periódicos. El caso de Alejo Carpentier, además, es muy divertido, porque se tomó en serio el trabajo de reportero que un día mató a Blas Galindo sin que hubiese muerto. Es lo que en periodismo se llama un borrego o una falsa noticia, e hizo una muy sentida nota laudatoria, una despedida al gran maestro mexicano, autor de sones de mariachi y de estas composiciones, y don Blas Galindo seguía ahí en su casa en la Ciudad de México. Pero ya era un acercamiento muy periodístico, muy casi de reportero. Carpentier, el novelista, se comportaba como un reportero. Tu libro se llama La música, ese misterio. ¿Cuál es el misterio de la música, según tú? Son muchos. El título viene de un texto que dedico a Billie Holiday, que se llama Billie Holiday, ese misterio. Una de las razones por la que escribo sobre música es porque desde niño nunca he estado de acuerdo con cómo se escribe sobre música.
Los músicos son elevados a una condición de estatua, a una condición de leyenda, sufren mucho, lloran mucho, dejan de ser personas. En el caso de Billie Holiday, lo que hice fue una investigación de mucho tiempo, bueno, a partir de mi amor por su arte. Canta como nadie canta, eso lo escribo y lo sostengo y lo argumento. Y toda la cuestión de su muerte, por ejemplo, yo llego a demostrar que no fue como tal, de manera semejante a como logro demostrar, gracias a una investigación periodística que hice, que Janis Joplin tampoco murió de una sobredosis. En el caso de Billie Holiday, yo me atrevo a decir, un poco poéticamente, que murió de amor. Lester Young fue el único hombre que la trató bien en su vida, el único hombre que la amó. Él la bautizó como Lady Day. Muere una semana antes de que ella ya estaba en un proceso depresivo muy agudo, en el que el alcohol era un dinamizante, claro, pero no fue la causa por la que de su muerte. O sea, ¿estás reescribiendo la historia de nuestros héroes musicales? Estoy aportando datos de la realidad. Y sí estoy a contracorriente de la historia que han escrito los vencedores. Y los vencedores son unos moralistas. De hecho, no estoy de acuerdo porque es muy moralista decir que Janis Joplin era una viciosa y por eso se murió. No, Janis Joplin murió por una cosa que hoy en medicina se llama síndrome deadline zone, que es un limítrofe. En español es el término técnico. Y mi personaje Janis Joplin lo pinto de una manera más real, más humana. Un libro donde mezclas directores, autores de música clásica con la cultura popular estadounidense o con el jazz. Sí, sí, de hecho eso es lo que me gusta. ¿Por qué esa mezcolanza, Pablo? ¿Qué es lo que me gusta? Yo no me gusta de música. Lo tengo muy... territorios donde todavía se siguen descubriendo nuevas maneras expresivas poéticas. En música de concierto, Arvo Pärt, es una manera muy nueva. ¿En qué consistiría? ¿Cómo describirías esa novedad, por ejemplo? En el silencio. Pero la música siempre ha sido eso, una combinación de sonidos con silencios. Nunca había sido tan evidente como Arvo Pärt. En Arvo Pärt escuchas el silencio. Y todo está en la línea del tiempo de la música, hay una continuidad lógica. Ya pasó que en los años 60 del siglo pasado, John Cage demostró en los hechos, con partituras, que el silencio no existe. Hizo esta famosa obra 433 en la que un pianista se sienta frente a un piano y no emite ninguna nota y terminan 4 minutos 33 segundos y agradece los aplausos del público y el público aplaude. Y lo que escuchamos es lo que estamos escuchando en este momento, que es un rumor de algún motor, el tráfico en la calle, en los automóviles. En el caso de Arvo Pärt, el silencio es un estado del alma. No solo es un componente fundamental de la música, sino es el intersticio donde ocurre todo, donde ocurre un paisaje blanco. Él mismo ha dicho que su obra aspira a ser una luz blanca dentro de un entorno blanco, lo cual va más allá de Rauschenberg, por ejemplo, ¿no? Tú tienes entonces ahí en mente el escribir sobre lo que a ti te gusta. Sí. Simple y llanamente. Sí. ¿Y quieres convertir eso en un canon? No. ¿En una referencia musical? No. No, para mí una definición de música es el placer de compartir. Yo cuando escucho una música que me gusta, que me fascina, que me cambia molecularmente, siento una necesidad imperiosa de decir, Luis, tienes que escuchar esto. Y como soy periodista, lo que hago es compartir a los lectores, escuchen a Arvo Pärt. Y yo sé que no va a fallar, que habrá personas que puede que nunca hubiesen escuchado música, y son los que más me interesan, los que no suelen escuchar música de concierto, y se encuentran con Arvo Pärt
y dicen, oye, la música de concierto no es tan aburrida como me habían dicho. Esto es muy apetecible, es muy disfrutable, es muy interesante. No tiene nada que ver con la idea que tengo. Es compartir. En tus ensayos, porque de hecho el libro es como una especie de compendio de ensayos, por ejemplo, cuando hablas de Leonard Cohen, asocias su música, como él mismo declara, a la poesía de García Lorca. ¿Juegas mucho con este tipo de ejemplos, Sí. o no? Sí, definitivamente. Siempre hay lo que yo llamaría un sistema de vasos comunicantes. Todo está conectado. En el caso de Leonard Cohen, su vida cambió cuando, siendo adolescente, conoció en el pequeño parque cercano a su casa, a un joven español que a él le atrajo, y eso definirá su personalidad, el encanto del misterio de la música, el misterio de la música, porque no le podía decir flamenco, no podía decir el duende, no podía decir ninguna palabra que defina una música. Lo que hacía ese joven, Leonard Cohen nos lo comunica en su propia música, que es el misterio, es en algo no definible. Y la otra cosa que le interesó de ese joven es que estaba rodeado de muchachas bonitas. Una buena razón para acercarse a él. Leonard Cohen tomó como modelo a ese joven. Le pidió a ese joven que le enseñara a tocar guitarra. La primera clase fue un desastre. Y en la segunda clase, el maestro no llegó. Era joven, no llegó. Regresó contrariado, investigó, y en la pensión en la que vivía el guitarrista español, el joven guitarrista español, le dijeron que se había suicidado. Ese episodio marcó por completo su vida. Al mismo tiempo había descubierto en una biblioteca y después en las librerías la poesía de García Lorca. Su hija se llama Lorca, su guitarra Conde es española, Leonard Cohen es García Lorca, definitivamente. Pablo, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. Y a ustedes, amigas y amigos, los invitamos a que continúen en este cruce de palabras con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el crítico musical, director del suplemento de cultura del periódico La Jornada, Pablo Espinosa, sobre su último libro, La música, ese misterio. Misterio que todavía no nos aclaras, Pablo. Y nunca se aclarará porque dejaría de ser misterio. Gustavo Dudamel, Pablo, ¿qué opinión te merece como director, como experiencia, como fenómeno en la música clásica? Gustavo es muchas cosas, es un orgullo, es un ejemplo, es uno de los directores de orquesta más importantes en la actualidad, y puedo hablar de los otros importantes, Daniel Barenboim, Simon Rattle, que son amigos de Gustavo, conviven, comparten. La historia de Gustavo Dudamel es muy bonita. Él es producto de una de las invenciones, una de las realidades más hermosas que existen actualmente y por el cual deberían otorgarle el Premio Nobel de la Paz al maestro José Antonio Abreu, el creador del sistema de orquestas y coros juveniles infantiles, con el cual ha cambiado la realidad, no solo de varias ciudades de Venezuela, ahora en Los Ángeles lo está replicando Gustavo Dudamel y en otros países. Yo conocí a Gustavo cuando él tenía 23, 24 años y vino a la Ciudad de México. Ya era Gustavo Dudamel, pero no era la estrella inalcanzable que parece ser ahora. Yo lo fui a buscar a Monterrey, fui a Monterrey solamente a buscar la entrevista con él. A más de 1000 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. La Ciudad de México. Y era un joven como veo que sigue siendo ahora, un joven venezolano, como un joven mexicano lo es, sencillo, normal, natural,
al punto que yo le preguntaba en ese momento, en la entrevista, oye Gustavo, pero tú ya eres una estrella, ya eres inalcanzable, ya estás en grandes ligas. Dice, no, Pablo, te juro que no, yo sigo siendo el mismo, yo soy como mis compañeros, me consta, porque las veces que lo he visto ahora en videos, la manera como prepara sus ensayos y como comparte con los músicos, sigue siendo ese joven venezolano sencillo y genial. ¿En qué consiste su calidad? Es un talento innato, él lo desarrolló desde niño, pero su formación técnica la ha perfeccionado con un sello personal. Sello personal es que él hace este movimiento y cada rizo que se mueve suena, se escucha. Cuando un director es bueno, observen su brazo izquierdo, su mano izquierda, observen sus movimientos y cuando vean que un movimiento de la mano izquierda, sobre todo, coincide con lo que se escucha, ese es un buen director. Gustavo Dudamel es ese director que perfeccionó su técnica, primero formado por José Antonio Abreu, que es a su vez un buen director de orquesta, y después Claudio Abbado, que tuvo una visión muy clara de quién era ese joven en la Filarmónica de Berlín, cuando Abbado era el director de la Filarmónica de Berlín, y después el sucesor de Abbado, Simon Rattle, también un joven inglés, aunque tenga 60 años, es un joven de pensamiento, se dio cuenta del tesoro que es Gustavo y lo adoptó como su asistente, como su alumno, y Gustavo vivía en Berlín y él cuenta que dormía en la sala, en la Filarmonía, que es la más hermosa del planeta, estaba viendo nuevas, hay una Filarmonía en París, hay una nueva en Hamburgo, pero la Filarmonía de Berlín es la perfección acústica, y ahí dormía en un palco entre las butacas, porque ya no había transporte público a esa hora, o no le alcanzaba el dinero para pagar un taxi, porque la casa de su amigo donde vivía en Berlín estaba del otro lado de la ciudad. ¿No lo estás describiendo como una de esas piedras, como uno de esos monumentos a los que querías demoler con tu libro? Es que de Gustavo se dice lo contrario. Siempre. Yo llevo la contra, siempre. De Gustavo ahora se dice que es reaccionario, que es una estrella inalcanzable y que es el mejor director de orquesta del mundo, y no es todavía el mejor director de orquesta del mundo. Estoy hablando de su talento, de un talento que surgió de un ámbito popular y que se mide, que es uno de los pares. De una manera muy sabia, él mismo decidió no competir por la sucesión de Rattle en lo que yo considero la mejor orquesta del mundo, que es la Filarmónica de Berlín, y lo decidió cuando firmó una renovación de su contrato como director de la Filarmónica de Los Ángeles. Tú has escrito mucho del director y compositor mexicano Arturo Márquez. Sí. ¿No lo tienes también ahí en un nicho? Es un caso muy particular, muy semejante también, porque Arturo Márquez es una persona sencilla, de la que en México, por lo menos, por lo pronto, no se han dado cuenta que es nuestro mejor compositor, que es nuestro compositor ¿Tú más crees que importante. México no? No, porque así suceden las cosas. Arturo Márquez es considerado como un director popular, porque toma danzones, porque toma ritmos de barrio, y que por eso tiene mucho éxito. Pero en realidad su estructura, sus tejidos armónicos, la arquitectura de sus partituras es muy elaborada, muy preparada, muy especial. Yo lo comparo, de hecho, con otra figura que no es del todo considerada como el compositor mexicano más importante de la historia, que es Silvestre Revueltas. Tú dices, está en el mismo lugar que Es semejante. Revueltas. Es semejante en cuanto a que Revueltas tomó... música popular exacto. Y la convirtió en música clásica. En su caso, porque era la etapa del gobierno mexicano que impulsó el nacionalismo, los valores mexicanos. Pero él lo utiliza de una manera diferente
Y voy a citar la contraparte. No, Silvestre Revueltas, para muchos historiadores, para muchos que tienen la pluma y el poder, los que escriben la historia, el compositor mexicano más importante de la historia es Carlos Chávez, que es la antítesis. Carlos Chávez es el intelectual, digamos, que quiere ser europeo, que quiere escribir como Darius Milhaud, como Stravinsky, y la demostración de esto es que las obras conocidas de Carlos Chávez son Caballos de Vapor, la Sinfonía India, que son las que se parecen a las de Silvestre Revueltas. Y en el caso de Arturo Márquez, su danzón número 2 está hecho para la UNAM, para la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene tal poder, tal popularidad, que crea una polémica. ¿Qué otro director, compositor, intérprete de música clásica latinoamericana destacarías tú hoy como un fenómeno vivo? No encuentro, no los veo. No los ves. No hay un relevo generacional. Pasamos, la última gran figura fue el mexicano Eduardo Mata, que no hay casualidades, él contribuyó en buena medida a la fundación del sistema que dio origen a figuras como Gustavo Dudamel. Gustavo no es la única estrella o la única figura internacional, que además debo decir que el sistema no es una fábrica de estrellas. El sistema integra la educación musical como debería hacerse en México, como personas, no hace falta más. Es una parte integral de su formación humana, humanística. Tú dices, Pablo, que música es compartir. Sí. Entre la música que se está produciendo hoy en día, ¿cuál te parece digna desde tu punto de vista de compartir? ¿Qué recomendarías tú? Ya mencioné a Arvo Pärt, que es un compositor de Estonia, ya regresó del exilio, vivió en Berlín, tiene 82 años. Hay un registro internacional validado, es decir, una autoridad internacional que registra el número de veces en que es interpretado en vivo determinado compositor. El primer lugar lo ocupa Arvo Pärt, el segundo lugar lo ocupa John Adams, que es un compositor estadounidense, el tercer lugar Philip Glass. Y este es muy interesante porque tanto John Adams como Philip Glass, también la historia, la musicología, los reduce a músicos minimalistas. Y el minimalismo es un movimiento, incluso Arvo Pärt, hay quienes se atreven a decir barbaridades del tipo que Arvo Pärt es el creador del minimalismo sacro. El minimalismo fue un movimiento musical que imperó en los años 60, 70 y desapareció. La repetición en música, que esa es la característica esencial del minimalismo, que es repetir una nota. Hay una partitura de Terry Riley, uno de los grandes autores del minimalismo, que se llama en do, y son 42 minutos do, 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 pero claro, con distintos instrumentos que se van sumando un poco como sucede con la pieza del bolero de Ravel, que va creciendo el número de instrumentos. Y el minimalismo existe, es tan antiguo como lo demuestra la música de Arvo Pärt, que muchos se confunden creyendo que es minimalista porque repite, y Arvo Pärt recurre a la música medieval, a la música más antigua posible, para crear algo verdaderamente novedoso, que es una música que crea una paz interior, que crea un solaz, y sobre todo en esta época tan convulsa que vivimos, tan dinámica, tan llena de electrónica, redes sociales, etcétera. Arvo Pärt está en las redes sociales. En ese misterio de la música, ¿qué papel juegan hoy los distintos formatos para escucharla? Están prácticamente desapareciendo los CDs. Los acetatos son una cosa del pasado que se reconstruye. No es fácil escuchar a las grandes orquestas en vivo. ¿Cómo escuchar entonces música? Es una época muy interesante, muy positiva. Tiene contradicciones. Yo escribo semanalmente en el periódico La Jornada
reseñas de discos compactos, CDs. Soy de los pocos locos que seguimos comprando discos compactos porque nos gusta escuchar. Que son difíciles de encontrar. Cada vez más. Y al mismo tiempo, una preocupación mía es precisamente publicar una reseña de un disco que el público le va a ser muy difícil encontrar. Antes de publicarla yo reviso Spotify, Deezer, Apple Music, esas 3 fuentes, y esos discos que acaban de salir hace 2 semanas ya están en Spotify, ya están en Deezer, ya están en YouTube. Es bueno. Los que compramos CDs es porque somos demasiado exigentes y queremos escuchar la mayor calidad acústica, como si estuviera en vivo. Eso va a haber un momento en que se va a lograr en Deezer, en Spotify y en todo dispositivo electrónico que tengamos en el bolsillo. Es una época de transición, es muy buena. Se está popularizando todo, incluyendo lo bueno. Pablo, hoy en lugar de calcetines trajiste una partitura, ¿no? Por lo de pata con partitura, ¿no? Sí, amo tanto la música que exagero y hasta calcetines con música me pongo, efectivamente. Muchísimas gracias por estar hoy en este cruce de palabras. Esperemos que nos traigas también un par de esos calcetines. Y a ustedes, amigos, amigas, les agradecemos su amable atención el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.